Y gracias por cada uno de ustedes también, hermano, por su presencia en este lugar. Así que vamos a dar paso en este día a la palabra del Señor. Amén, que eso es lo único que va a complementar la reunión de hoy, que el Señor se glorifique a través de su palabra. Y es un gozo, es un placer. Te voy a invitar, hermano Carlos, que esté presente al pastor, porque queremos también que nos salude por aquí. Pastor, pase. Él es el pastor de Viernes. Denle un aplauso, hermano, de pequeños, hermano David, por aquí le voy a dar el espacio para que nos salude. También nos presente al pastor, hermano. Es un placer que usted esté por aquí. Bendiciones. Dios me los bendiga, amados hermanos, a todos. Contentos y felices de estar aquí en este lugar santo que es la casa del Señor. Amén. Sí, venimos por ahí también de alimentarnos con la comidita del Señor, ¿verdad? Y vamos a seguir comiendo palabras aquí también. Mire que sea doble porción, ¿verdad? Para nosotros que venimos allá por mí. Siente que agradecemos de manera muy especial al pastor Hernández, a su familia, al líder, pues, a cada uno de ustedes, porque pues, nos dan la oportunidad de venir a este lugar y vamos a gozarnos en la palabra del Señor, hermano. Sí, amén. Respondo al pastor Carlos Flores y estoy en la iglesia en Van Buren, de Dios Pentecostal en México, en la ciudad de Van Buren. Entonces, y vivo en Forest Smith. Me queda que unos 15 minutos quizás del lugar, ¿verdad? Pero el Señor, pero nuestro hermano David Valdivieso, él no está a 5 minutos ni a 15, él está a días de este lugar, ¿verdad? Entonces íbamos a recibir la palabra del Señor que Dios ha en su corazón. Gloria a Dios. Y lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Qué bueno, aleluya. A todos, amados hermanos. De verdad que es una bendición poder estar aquí. Gracias al pastor de esta iglesia por esta oportunidad. Y quisiera ir a la palabra de Dios, el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4. Aleluya. Vamos a leer dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Si lo tenemos, vamos a... Amén. Dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por este tiempo y este momento, Señor, que nos permites una vez más para poder compartir tu palabra, Señor. Escrito está, Señor, que esta palabra es viva, es eficaz, bendito Dios, y que tu palabra es como martillo que quebranta y fuego que quema, Señor. Padre,
bendícenos y háblanos, Señor, a través de esta bendita y santa palabra, Padre. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Fíjense que a través de esta palabra nosotros vemos que en la historia bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento, vamos a ver que cada nombre que era puesto a un hijo o a una hija tenía un significado, y ese nombre, el significado, podríamos decir que marcaba el destino de esa persona, sea para bien, sea para mal, sea para bendición o maldición, sea para que tal vez quede registrado, como también para que sea olvidado. Entonces nosotros, Dios ha puesto dentro de nosotros habilidades, Dios ha puesto dentro de nosotros talentos. En otras palabras, Dios ha puesto en cada uno de nosotros como su iglesia, ha puesto un potencial en cada una de nuestras vidas, hermanos. Pero las personas, las que están en nuestro entorno, nuestros padres, tanto espirituales como también nuestros padres de carne y sangre, son los encargados de activar el nivel espiritual de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Cuando tú y yo nacimos, Dios puso sueños, Dios puso promesas, Dios puso un potencial dentro de cada uno de nosotros. Pero son los padres o nuestra autoridad espiritual o los que están a nuestro entorno de activar lo que Dios ya puso. Pero lo que muchas veces está sucediendo o está pasando es que en vez de activar lo que Dios ha puesto en nosotros, nos tratan de atar a cosas que no nos van a llevar a un destino de gloria y de bendición, sino que al contrario, muchas veces las personas nos atan y nos bloquean lo que Dios ya tiene predestinado para nuestras vidas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, para que entendamos, el nombre era lo que iba a pasar en esa persona. O sea, el nombre era su presente, pero también era su futuro. El nombre, como yo podría decir, contenía la atmósfera espiritual y emocional de lo que esa persona iba a vivir. Aleluya. Por eso es que le ponían un nombre que tenía una explicación. Pero si ponían un nombre que lo ataba, pues imagínense, esa persona iba a pasar toda su vida desapercibida en la Biblia, como vemos en algunos ejemplos de algunos personajes en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla en Génesis de que Raquel tuvo a un hijo y le puso por nombre Benoni. Y la palabra nombre y el significado Benoni es tristeza. Raquel estaba triste y le puso a su hijo Benoni, que significa tristeza. Más adelante vamos a ver también en otro de los libros de una mujer llamada Noemí, y tuvo también dos hijos, Malón y Kelión, que dice, ¿no?, la palabra del Señor. Y el significado de uno era enfermo y del otro debilucho. Ahora, ¿qué pasó con estos dos hijos? Dice que murieron, y por lo cual pues quedaron viudas las nueras de Noemí. Y si vemos más adelante, vamos a encontrar también a otro personaje llamado Mefiboset, que era de la dinastía de Saúl. Y su significado, el nombre Mefiboset, es el avergonzado. Imagínense. Por eso es que los nombres, repito, marcaban el presente, pero también el futuro de aquellos, de estos nombres y de estos personajes que estoy mencionando. Tanto para atarlos o para activar el potencial que había sido puesto en ellos. Ahora, ¿a quién se le ocurriría poner un nombre tristeza, o poner por nombre debilucho, o poner por nombre enfermo, o el avergonzado? Imagínense, o sea, ningún padre, ninguna madre tendría pues tal vez la capacidad o la actitud de poner un nombre así, porque sabe que lo está atando, sabe que le va a bloquear
lo que Dios ya tiene predestinado para su vida. Hoy en día estamos llenos de personas que en lugar de activar de lo que Dios ha puesto en nosotros, a veces con el transcurrir, a veces del tiempo, hay personas que nos han marcado y que en lugar de poder activar lo que Dios ha puesto, el potencial y los dones y los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida, lo que han hecho es como atarnos. Alabado Jesús, aleluya. Nunca vas a ser feliz, a veces hay gente que dice, ¿no? O por ejemplo, como allá en mi país, a veces los padres cuando están molestos con los hijos, o los hijos no les dan resultados en los estudios, dicen, tú nunca vas a llegar a hacer nada, eres un burro, no sé si es una palabra fuerte, pero así se utiliza allá, a veces un burro no bueno para nada, no sirve para nada. Aleluya. Y hay mucha gente que no ha logrado sus objetivos y cumplir sus sueños por palabras que le marcaron. Hay muchas personas que no han sido felices en su matrimonio porque la mamá o el papá le dijo, no vas a ser feliz con ese hombre, y no ha sido feliz. Y a otros se atreven a decir, con ningún hombre vas a ser feliz. Y vemos a muchas hijas que tienen un compromiso, 2 compromisos, 3 compromisos, y nunca han tenido un matrimonio firme, estable, seguro. ¿Por qué? Porque a veces hay palabras, como dice la Escritura, hermano, que el bien y el mal, la bendición o la maldición están en el poder de nuestra lengua. Amén, sí. En lo que hablamos, en lo que confesamos. Ahora, estamos hablando de un personaje que también dice la Biblia, que su madre lo parió con dolor. Amén. Y le puso por nombre Jabes, cuyo significado de Jabes dice que es tristeza y dolor, hermanos. Aleluya. Fíjese. Pero si nosotros recordamos el versículo 9 de este capítulo 4 de Primera de Crónicas, empieza este versículo 9 diciendo, y Jabes dice, fue más ilustre que sus hermanos. Hay una gran diferencia en el resto de personajes que he leído y otros más que les he hablado, de que pasaron desapercibidos, que nunca más se menciona de ellos, que no lograron hazañas, que no lograron proezas, que no lograron tal vez hacer algo. A diferencia de este personaje que también la mamá lo ató, pero dice la Biblia que él fue más ilustre que todos sus hermanos. Sí, amén. La palabra ilustre dice que tiene que ver con el más distinguido, el más sobresaliente, el más destacado, inteligente, renombrado, importante, honorable y de buena posición. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense, hermanos, qué impresionante es que Jabes, su significado es tristeza y dolor. Y repito que los nombres indicaban el carácter, el destino y también la función y la importancia, hermanos, de las personas. Pero Jabes, inclusive, hermanos, su madre, pues lo ató a esto. Ahora, cuando decimos que su nombre significaba dolor y tristeza, esto tiene que ver, el dolor y la tristeza tiene que ver con calamidad, padecimientos, llanto, lágrimas, sufrimiento, tribulaciones, aflicciones, problemas, dificultades. En otras palabras, todo lo negativo, hermanos. Entonces uno se hace la pregunta y dice, ¿podrá revertir esta situación este personaje? ¿Qué tuvo que hacer para que él pueda cambiar el destino de su vida? Entonces, se podría decir que antes que ocurra lo que dice el versículo 10, entonces los años para Jabes tal vez eran amargos, eran llenos de malas noticias, de martirio, de calvario, de angustias, de tragedias. Pero ¿cuál es lo contrario? ¿O cuál es el antónimo de tristeza y dolor? ¿Cuál es el antónimo? Es gozo, hermano. Aleluya. Es alegría. Es felicidad, hermano. Es contentamiento. Es deleite, hermanos. Es bendiciones, iglesia. Entonces, Jabes cambió
espiritual, Aleluya. le cambió el destino por un destino de gloria, por un destino de propósito, Aleluya. por un destino eterno, el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, iglesia del Señor. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso, iglesia? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, esto quiere decir que hay buenas noticias, hermano. Aleluya. Porque sabe, el mismo Dios que oró Jabes es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sigue siendo el mismo Dios hoy y siempre, hermano, por los siglos de los siglos, iglesia del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Fíjense, yo hace 23 años mi vida estaba llena de calamidad, de tristezas, de malas noticias. En Perú decimos, cuando uno nos va mal las cosas, decimos estoy salado. No sé si aquí tal vez usan ese lenguaje, pero en Perú decimos así. Y las cosas no me iban bien, a pesar que yo era una persona en el colegio muy inteligente, de ser un muchacho muy responsable. Pero, hermano, nací en una familia muy humilde, en una familia muy pobre, y tuve que viajar a la capital. Yo vivo a 10 horas de la capital y viajé con el sueño de progresar, de poder ser de ayuda y de bendición para mi familia, porque éramos una familia muy humilde, muy pobre. Y cuando yo viajé con ese sueño, pero no conocía de Dios, no había rendido mi vida al Señor, entonces las cosas no me fueron bien. Y empecé a vivir momentos difíciles en mi vida. Pero, hermanos, gracias a Dios que alguien me habló del Señor, alguien me habló de Cristo. Alguien, hermano, me habló de ese amor maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y alguien, hermano, me regaló una Biblia y me dijo: David, en algún momento vas a necesitar esta palabra. Hasta ese momento yo no entendía absolutamente nada, pero era una persona que estaba lleno de fracaso, no me había ido bien, ya estaba 4 años en la capital y me daba vergüenza ir a casa con las manos vacías y no haber logrado nada en la vida. Yo dije, yo no quiero ser una carga. Fueron momentos difíciles, como todo muchacho que aspira, que tiene sueños, que tiene metas, que tiene proyectos, pero no lo había logrado. Entonces, en esos momentos, hermano, fue cuando Dios empezó a hacer ese trato con mi vida. Y recordé lo que esta persona me había predicado y luego comencé a leer la Biblia. Y a medida que iba leyendo la palabra de Dios, hermanos, como que comenzó a conmoverse mi corazón y tener una necesidad fuerte de Dios, de acercarme ¡Aleluya! a ese Dios del cual me habían predicado, del cual me habían hablado, hermanos. Y fue así. En julio del año 1996, hermanos, yo tomé la decisión, hubo una campaña y yo tomé la decisión de aceptar a Jesucristo en mi corazón, de rendirle toda mi vida a mi Dios. Gracias, Señor. A partir de ese momento empezó a hacer algo Dios en mi vida, hermanos. Y fíjense, la palabra dice que este hombre, versículo 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel. Amén. Miren la iniciativa. Hermano, la historia hubiera sido diferente si este hombre no hubiera recurrido a Dios. Sí, amén. Pero este hombre hizo lo correcto. Sí, Señor. La iniciativa que tuvo Jabes fue la correcta. Y la palabra invocar en el hebreo original significa, escuche esto, hermano, esto me impactó, dice: acosar a alguien que uno encuentra. Aleluya, mi Dios. Llamar, gritar, invitar, dar voces, encontrar, rogar, interceder, suplicar, acercarse, plegaria, acudir a Dios y tener la confianza total de que aquel que a uno se acerca va a traer respuesta a nuestras vidas. Sí, Señor. Miren, qué importante es poder, hermanos, entender esta parte de la Escritura. Dice que invocó al Dios de Israel, hermanos. En otras palabras,
hombre no cuestionó ni mucho menos murmuró contra Dios, sino que la actitud que tomó Jabes, hermano, fue de acercarse y de recurrir al Dios de gloria, al Dios todopoderoso, al cual el salmista David dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará que tu pie caiga en resbaladero, ni se dormirá. El que te guarda, aquel al cual dice la palabra: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque todo aquel que pide recibe, aquel que busca halla, aquel que toca se le abrirá. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Cuando invocamos al que es el único que puede ayudarnos, va a haber un cambio total en nuestras vidas, iglesia. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Y eso es lo que Dios, hermanos, quiere hacer en nuestras vidas. Hay mucha gente, ¿sabe, hermanos? Hay mucha gente que se queja de la condición como vive. Hay gente que le echa culpa al pastor. Hay gente que le echa culpa al esposo, a la esposa o a los hijos de su situación. Hay gente que le echa culpa al gobierno de cómo está viviendo. No, no, no. Aquí es diferente. Aquí no estamos en crisis. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, las cosas tienen que ir de bien en bien, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso, hermanos. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios que tú y yo alabamos. Ese es el Dios que tú y yo adoramos, hermanos. Y por el cual Él viene y le da sentido a cada una de nuestras vidas, iglesia. Amén. Sí, Señor. Por eso es importante reconocer que este hombre, a pesar de su tristeza, a pesar de su dolor, invocó, oró, se acercó, buscó, clamó al Dios, hermano, al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Él dijo: ya no puedo más seguir con esta tristeza, ya no voy a seguir más con este dolor, ya no voy a seguir más con este fracaso, ya no voy a seguir más con esta falta de ganas, no, ya no voy a seguir haciendo las cosas que hasta ahora he visto, sino que ahora voy a buscar de la presencia de Dios, voy a buscarlo, voy a clamar como fue el hombre llamado Bartimeo, que tenía una necesidad y que era ciego y que vivía solamente de limosna, pero cuando él oyó hablar de aquel Jesús maravilloso, él había escuchado de la fama que tenía Jesucristo, que sanaba de toda clase de enfermedades y de dolencias, que levantaba paralíticos, que daba vista a los ciegos, que resucitaba a los muertos. Él, cuando oyó que pasaba por aquel lugar, él dijo: esta es mi oportunidad, yo voy a tener que clamar, yo voy a tener que sentarme, yo tengo que levantar mi voz. Y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gracias, Señor. Gracias. En el buen Aleluya. sentido de la palabra, tiene que llegar un momento en el cual nos hartemos, pero en el buen sentido tenemos que hartarnos de la situación y de la condición como estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere en esa situación. Dios no quiere, hermano, de gloria en gloria. Dios no quiere en otra dimensión. Dios no quiere que tú y yo estemos solamente mirando los problemas o los caos o las crisis. Dios quiere que apuntemos nuestra mirada en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque si ponemos la fe en Él, cosas grandes van a venir de parte del Señor, hermanos. ¿Cuánto le alabamos, iglesia? Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Eso es lo que yo hice cuando leí la Biblia. Mira, leyendo la Biblia, algo que a mí me impactó fue cuando veo en Isaías 6, cuando él responde al llamado del Señor y Dios le dice: pues ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y dice la Biblia que Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. La Biblia está llena de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está llena, hermano, de hombres y de mujeres que también estuvieron llenos de fracasos, de derrotas, de imperfecciones,
de debilidades. Pero cuando el Señor nos llamó, Dios, nuestro Dios glorioso, nuestro Dios maravilloso, cuando Él tomó la vida de estas personas, hermanos, los cambió, los transformó, los renovó, los limpió y los hizo instrumentos poderosos para la gloria y la honra de su nombre. Ese es el Dios que tú y yo, hermanos, servimos. Ese es el Dios que tú y yo conocemos, hermanos, que es un Dios de propósitos, iglesia del Señor. Entonces yo dije, pues yo no soy la excepción. Dios tiene que también hacer algo conmigo. Si no logré muchas cosas sin Él, pues ahora yo tengo que lograrlo. Y yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Y empecé a buscar a Dios, hermano, de una manera, hermanos, como dice el significado de la palabra invocar, como acosar a alguien, estando cerca de Él, rendirme a Él, buscarle con todo mi corazón. Eso era mi pan de cada día, orar, buscar a Dios. Y aunque mucha gente y aunque muchos jóvenes de mi tiempo me decían, oh, estás mucho corriendo, David, porque eres fanático, lo estás tomando mucho esto ya en serio. Pero yo no me podía, hermanos, conformar, ni mucho menos contaminar con la gente que estaba a mi alrededor, aún siendo cristianos ellos. Pero hay mucha gente que no tiene ni siquiera ese hambre, esa necesidad, ese acercamiento ferviente para poder entregar su vida, rendirla totalmente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hay gente que solamente vive una tradición como un religioso cualquiera y no tiene una vida, hermano, de búsqueda, de hambre, de sed de la presencia ¡Aleluya! de Dios. Por eso es que no hay cambios, por eso es que su vida sigue siendo la misma y no vemos resultados, no vemos frutos. ¿Por qué? Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Porque estamos vacíos de Dios. Y hay una frase que quiero decirte en esta mañana, en esta tarde. Si nos llenamos de nosotros mismos, estaremos vacíos de Dios. Sí, amén. Pero si nos llenamos de Dios, vamos a estar vacíos de nosotros. Y lo que ¡Aleluya! se trata es llenarnos de Dios, hermano. Amén, amén. Sí, Señor. Llenarnos de su presencia. Aleluya. Para entender cuál es el propósito y la encomienda que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces es impresionante que de la actitud y de las decisiones que tú y yo tomemos, hermano, vamos a poder producir cambios en nuestra vida, hermanos. Este personaje llamado Jabes dice que invocó al Dios de Israel, y tú y yo también tiene que llegar el momento de hacer lo mismo, hermano. Amén. Aunque tú digas, pero pastor, yo ya llevo 5, yo ya llevo 10 años, o tal vez ya llevas más tiempo de los que he mencionado, hermano, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Aleluya. Cuando hay una necesidad, nos desesperamos. Qué hermoso sería, hermanos, desesperarnos por buscar más de Dios, por llenarnos más de su presencia, hermanos. Pero aparentemente, hermanos, y es triste decirlo, que hay muchas personas que se desesperan más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Sí, amén. Cierto. Eso es triste. Amén. La gente hoy en día, hermanos, y disculpe que diga esto, los predicadores modernos de estos tiempos dicen que para estar bien con Dios, un fruto o un resultado de tu firmeza, según ellos, de estar bien con Dios, es que seas un hombre lleno de riquezas. Es que tengas y seas un hombre empresario o millonario. Yo a veces pregunto y digo, ¿de qué te sirve tener tanto dinero? Y estás lleno de dinero, de cosas y de bienes, pero estás vacío de Dios. Las riquezas se van a quedar en esta tierra, los bienes materiales se van a quedar en esta tierra, pero aquel que busca y está anhelando y ama a Dios de todo corazón, hermano, recompensa tendremos allá en el cielo. ¡Aleluya! Del Señor. Allá estaremos juntamente con Cristo, hermano, en la boda del Cordero, iglesia del Señor. Por eso tú y yo tenemos que hacer riqueza, pero en los cielos, hermano. Aleluya. Amén. Pero es triste, hermano, la situación de mucha gente. A veces yo digo, estos predicadores no han leído cuando vemos cómo murieron los apóstoles, los discípulos en los evangelios, en el libro de Hechos, cuando narra, o ver el caso del mismo apóstol Pablo, que fue nuestro ejemplo cuando habla
procesos que le tocó pasar. Pablo no tenía una oficina con aire acondicionado y tomando una Coca-Cola bien helada con un ¡Aleluya! vaso con cubos de hielo. Gracias. No, hermanos. Gracias, Señor. El Evangelio, nosotros llevamos el Evangelio, hermanos, como ejemplo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Y Jesucristo fue nuestro ejemplo, fue nuestro modelo a seguir. Amén. Si Dios te bendice, gloria a Dios, hermano. Pero antes que las bendiciones, tú tienes que amar a Dios y tienes que honrar a Dios. Y tienes que reconocer a Dios como tu amo, como tu dueño, como tu Señor, como el que gobierna totalmente y plenamente tu vida, iglesia del Señor. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Voy a seguir. Y dice, oh, dijo la primera parte, porque está con signos de admiración. Y dice, oh, si me dieras bendición. Y la palabra bendición en el hebreo significa conceder favores, significa bienestar, beneficios, prosperidad, vida plena. En otras palabras, una situación mejor, hermanos. Jabes estaba orando y anhelaba una situación mejor. Oraba y deseaba que Dios cambiara su dolor, cambiara su tristeza, hermanos, por una bendición divina, hermanos. La Biblia dice en el libro de Proverbios 10:22 que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, mis hermanos. Amén, aleluya. En otras palabras, Jabes estaba diciendo, Señor, cambia el destino de mi vida. Bendíceme, Señor. Si me dieras bendición, ay, si me dieras bendición, esa expresión, ay, si te place, oh Dios, o como pidiendo permiso, fue un ruego, fue una súplica, porque él sabía su condición. Y eso es lo que nos hace falta mucho hoy en día en la iglesia, hermanos. Porque sabe, solamente estamos acostumbrados a decir, ayúdame, levántame, prospérame, bendíceme, renuévame, Aleluya. Gracias, Señor. exáltame. Y todo lo que termina en me. Pero ¿cuántos de nosotros venimos no a pedirle, sino a rendirnos a Él? Amén, sí, Señor. Nos hacemos, hermano, creo que, como decía un pastor allá que nos visitó, decía, para pedir tenemos una lista larga, enorme, y nos hemos vuelto solamente personas que todo le piden, que todo reclaman, que todo le están exigiendo a Dios. ¿O no es así, hermanos? Amén. Bueno, y yo estuve en Ecuador hace algunos años y yo escuchaba que los hermanos te oraban por un trabajo, oraban por un carro, oraban por cosas materiales, oraban por una casa, y la oración que ellos decían después que decían, Señor, necesito esta casa, necesito este carro, necesito esto de aquí para implementar en mi casa, entonces ellos después decían, ya ahora, Señor, ya ahora, Señor, ya, Señor, ya. Entonces como que se cambiaron los papeles, ahora nosotros somos los jefes y él es el esclavo que tiene que obedecernos. Pero nos hemos vuelto así, hermano. Aleluya. Le pedimos todo y Dios es tan bueno que en su amor, en su misericordia, en su favor, nos da todo lo que tenemos. No digo que esté mal, que Dios te bendiga. Yo estuve en Puerto Rico el año pasado y también lo mismo sucedió en una pastora donde fui a compartir y estaba contenta porque se había comprado un auto de más de $70,000, no sé qué marca es. Pero a veces, hermano, así como tenemos privilegios, yo digo, ¿cuánto damos y cuánto aportamos para la obra de Dios? Amén, aleluya. Eso es lo triste, hermano, eso es lo lamentable. Se dan buenos lujos, que no digo que esté mal hacerse unas vacaciones, pero todo el tiempo haciéndose vacaciones, y para la obra de Dios le damos lo que nos sobra. Gracias, Señor. Alabe a Dios, hermano. Amén, aleluya. ¿Será justo eso, iglesia? No. Y a veces lo
hace. Gloria a Dios. Yo soy testigo de eso. Mucha gente ha ido allá a Perú y me han ofrecido de todo y me han ilusionado cuando tenía mis primeros años, porque este año yo cumplo 20 años en el campo misionero. 20 años. Pero ha habido mucha gente que solamente ha ido como que a aprovecharse, por decirlo así. No todos, pero muchos de ellos. Y recordar, hermanos, cuántas personas nos han tomado fotos, nos han grabado videos y al final nunca nos han ayudado. Aleluya. Yo quiero la bendición de Dios, pero más que la bendición material, necesito la bendición de su presencia en mi vida. Sí, amén. Porque eso es lo más importante. Y luego se lo voy a decir más adelante por qué. Porque hay situaciones en nuestra vida que pasamos, que ni el dinero, ni la plata, ni los bienes, ni nada puede llenar y satisfacer lo que tenemos, la ansiedad por dentro. Lo único que puede llenar y satisfacer totalmente nuestras vidas es la presencia de Dios, hermano. Amén, aleluya. Es su presencia. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, no vino a levantar un castigo. Él vino a cumplir y a obedecer y a hacer la voluntad perfecta de nuestro Dios. Él se tuvo que someter, Él se tuvo que sujetar, tuvo que sufrir, tuvo que padecer para que pueda alcanzar lo que más adelante el apóstol Pablo dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero es que tuvo que hacer Jesucristo, despojarse de todo y venir y darnos el ejemplo de sufrimiento, de padecimiento por amor a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no despojarnos? Para no querer dejar nuestro confort, nuestra comodidad. Amén, aleluya. Todo lo que tenemos es gracias a Dios, hermano. Y luego dice, si ensancharas mi territorio. Número 1 le dice, si me dieras bendición. En otras palabras, bendíceme Dios. Y luego le dice, si ensancharas mi territorio. La palabra territorio, hermanos, o ensanchar, tiene que ver con aumentar, dice, engrandecer, ocupar más espacio, crecer, abundancia, dominar, abundante, numeroso. Fíjese, una oración que no fue extensa, una oración tan sencilla, pero hecha de todo corazón, que con esa oración logró cambiar totalmente el destino de su vida, hermano. Pero fíjese, le está diciendo, si ensancharas mi territorio. En otras palabras, Jabes no se conformó con los territorios que ya tenía, sino que quería abarcar y tener más terreno. En otras palabras, quería una visión mayor, hermano, quería algo más grande, iglesia. Porque fíjate, a veces nosotros no anhelamos las cosas grandes de Dios, y no estoy hablando de dinero y bienes, sino del cumplimiento del propósito de Dios en cada una de nuestras vidas, hermano. Entonces a veces miramos como que Dios no puede hacer más allá de lo que nosotros a veces creemos, pero Dios tiene aún preparado para cada uno de nosotros si le creemos cosas aún mayores, hermano. Y Dios está dispuesto a poder conceder los anhelos de nuestro corazón, iglesia. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, volviendo a lo que le quería compartir, lo que es parte de mi testimonio, yo tuve que invocar a ese Dios maravilloso. Yo tuve que decirle que me bendiga para que yo sea una persona que pueda ser útil, que pueda servir en la obra. Y fíjese, hermano, que Dios empezó a hacer esa obra en mi vida, siendo un muchacho cuando apenas tenía 22 años de edad.
Aleluya. Gloria a Dios. Y no he conocido, hermano, no es porque me jacte al decirle esto, pero yo no sé lo que es estar alejado, estar apartado por un tiempo de la iglesia, como muchos a veces se dejan de congregar por semanas, por meses, o algunos solamente vienen para eventos o para el aniversario de la iglesia. Pero yo no he conocido eso, porque gracias a Dios yo sé que el primer amor, hermanos, no se tiene que descuidar. Amén. Aleluya. Porque sabes, nuestro primer amor no es los bienes que tenemos, no es la familia, no es los hijos, no es la esposa, no es el esposo, no es la iglesia, no es el ministerio. No, hermano, nuestro primer amor es Jesucristo, iglesia. Aleluya. Y Él tiene que verdaderamente hacerse real en nosotros para que podamos mantenernos firmes Señor. y seguros, y que nada ni nadie nos va a detener, hermano, Amén. y destruir. Alabado sea Dios. Amén, iglesia. Amén. Entonces, fíjese, yo fui un muchacho que durante mi niñez, lo que tengo memoria, y mi adolescencia, y mi juventud, parte de mi juventud, porque antes de entregar mi vida a Cristo, yo había sido una persona, por las cosas que viví en casa, por las circunstancias que vi en mi entorno, hermanos, una persona nada sociable, una persona que no conversaba, una persona que no socializaba con nadie, no tenía amigos de salir así como otros salen y salen pues ya sea a pasear o ya sea a caminar o ya sea algo, pero yo no hacía nada de eso porque tenía muchos complejos en mi vida, tenía muchas cosas en mi vida, me menospreciaba, pensaba que me iba a morir así, porque parecía que todo era negativo en mí. Entonces, cuando le cuento a veces algunos hermanos a veces difícilmente creen, pero es la realidad. Yo ni siquiera a veces salía de casa. Los únicos lugares que yo conocía de casa era el mercado, porque lo tengo al frente de casa, y donde tenía que ir siempre para obedecer los mandados que me hacían mis padres para comprar algo, pero era el único lugar donde yo salía, el único lugar, porque me sentía inútil, porque me sentía que me iba a morir así, fracasado, derrotado, decepcionado, inservible, bueno para nada. Y pensaba que así iba a pasar mi vida todo el tiempo. Pero bendito y alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Porque la Biblia dice, hermanos, que Él nos predestinó, de que Él nos escogió. Y gracias a ese Dios maravilloso, al Cristo de la gloria, hermano, que Él en su infinito amor y misericordia me alcanzó. Y me quitó todos mis complejos, me quitó todos mis temores, quitó todos mis fracasos, quitó todas mis derrotas, quitó todo lo negativo, todo lo tenebroso, todo lo que era tinieblas de mi vida, hermano. ¿Para qué? Para hacerme hoy un instrumento en sus manos. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no he de alabar a Dios? ¿Cómo no he de bendecir a Dios? Por eso el salmista David pudo decir: alaba, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Alaba, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de favores. Amén. Y misericordia. Sí, amén. Aleluya. Qué bueno, aleluya. Gloria a Dios. Gracias. ¿Sabes? El día de hoy, Perú tiene 24 departamentos. He recorrido 17, ya casi todo el Perú. Pero sobre todo, he recorrido los lugares más aislados, más remotos, más inhóspitos de Perú. He cruzado ríos, he cruzado mares, he cruzado fronteras. He viajado en todos los tipos de medios de transporte, hermano. Aquel que solamente de mi casa al mercado son como unos 20 metros. Ese era mi límite para mí antes. Ese era mi territorio. Pero fíjate que solamente en mi país, lo digo para la gloria y la honra de Dios, Aleluya. he realizado más de 500 viajes en estos 20 años. Qué bueno, gloria a Dios. Mira lo que Dios puede hacer, hermanos. Mira lo que Cristo puede hacer con alguien que le
cree, con alguien que verdaderamente quiere ser, hermanos, una persona diferente. Sí, amén, aleluya. Que no se conformó con vivir una vida triste, dolorosa, de llanto, de dolor, de sufrimientos. Y desde el año 2015, mucha gente empezó a verme por internet porque yo grabo con el celular, yo no tengo una cámara profesional. Yo grabo con el celular y lo subo a YouTube. Tengo más de 120 videos en YouTube de los viajes, de las donaciones que hacemos de Biblia, de los congresos, de los viajes que nos metemos en una canoa al Amazonas. Y empezaron gente a contactarme. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ya he recorrido 9 naciones, hermano. Gloria a Dios. Oh, aquel muchachito que ¡Aleluya! iba a morir así. Gloria a Dios. Sí, Hoy Señor. estoy aquí en Estados Unidos. ¡Qué bueno! Me venía con el pastor Carlos y dijo, vamos a comer algo al Paso. Como hay que, nosotros en Perú decimos, vamos a echarle algo, vamos a un aperitivo, decimos. Y vinimos al McDonald's y recordé las películas, porque allá en Perú veíamos películas cuando salen las películas americanas acá, de los carros que hablan en donde está ahí y luego se van y reciben. No, eso solamente la veía en las películas. ¡Aleluya! Pero hoy lo viví aquí. Gracias a Dios. ¡Aleluya! Y mis hermanos, cuán agradecido estoy a Dios por eso. Gloria a Dios. ¿Sabe, pastor? Nosotros somos como ese piano. Díganme ustedes, cuando alguien toca este piano, ¿quién se lleva los aplausos? ¿El piano o el que lo toca? ¿Que lo toca? Díganlo, hermano. El que lo toca, ¿verdad? Sí. Si alguien deja de tocar, cuando llegué estaban en la alabanza, si alguien deja de tocar ese instrumento, ahí está, nadie no sigue. Sí, Pero amén. viene el maestro, o viene el salmista, o viene el adorador y empieza a tocar esas teclas y comienza a salir una melodía que empieza a ministrar al pueblo de Dios. Gracias, Señor. Nosotros somos como ese instrumento Sí, amén. que si Él no nos toca, no servimos para nada. ¡Aleluya! Pero cuando Él nos toca, ¡Aleluya! hermano, es Gracias. maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Y por eso es que la gloria es para Dios. Yo solamente soy el instrumento, pero quien se apoderó de mí, Gracias, Señor. quien me tomó hace 23 años, quien tomó el control de mi vida, quien le dio sentido a mi existir, se llama Jesucristo. Y Aleluya. gracias a Él, hoy en día en mi país, y el pastor Carlos aquí está de testigo porque ya ha hecho como 6 viajes, hemos llegado a bendecir a más de 8,000 pastores, hermano, solo en los lugares remotos. No estoy hablando de las ciudades, sino de los lugares remotos, donde nadie quiere ir, donde pastores que viven, hermanos, en la Amazonía, cuando hacemos un congreso, vienen de 8, de 14 horas, de 20 horas de viaje, pero los que vienen más de lejos, de otras comunidades amazónicas, pues vienen de 2 días, de 5 días, y algunas etnias como los macés, los chipigos que le llaman, hermanos, ellos vienen viajando muchas veces 8 días para venir a una conferencia, para venir a un congreso que hacemos en la Amazonía. Ahora usted calcula eso, 8 días de venida, el que viene más lejos, 8 días de regreso, son 16 días de viaje para venir a aprender la palabra. Dígame si esa gente no tiene hambre de Dios. Sí, amén. Y dígame si no vale la pena ir por ahí. Porque a veces en las ciudades vivimos a una cuadra, vivimos tan cerca, tenemos la comodidad, tenemos, hermano, aquí yo veo que la mayoría, aquí no veo taxis como en mi país. Cierto. Aleluya. Estuve hace poco, el mes de marzo, estuve en Colombia y bueno, en el día como estaba desocupado porque en las noches solamente venían a buscarme, entonces en el día estaba desocupado, aburrido ahí, entonces tomaba un taxi, salía afuera y tomaba un taxi, me iba a un mall, me iba a un centro comercial, me iba a conocer algún lugar, pero aquí no veo taxis.
bendición ustedes de tener un carro y movilizarse y ir a cualquier lugar, pero aún así a veces no venimos al culto. Cierto, amén. Venimos tarde. Gracias, Señor. Entonces, podemos decir que amamos a Dios. No. Nos falta. Sí, amén. Creo que apenas estamos empezando. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Mucha gente en mi país me ama, me respeta por el trabajo que hacemos. Bueno, gloria a Dios. Porque me dice, tú eres valiente que te atreves a venir siempre a visitarme. Hermano, yo viajo todos los meses. Todos los meses. Y hay meses que hago 2 o 3 viajes por mes. Y si uno va a la parte de la Amazonía, tiene que llevarse por lo menos unos 20 días como mínimo, porque a veces, por ejemplo, en este mes de julio voy para allá al Amazonas, a un lugar donde de donde yo vivo tengo que viajar 10 horas en bus a la capital, luego cojo un avión de Lima a un lugar que se llama Iquitos, un avión de 1 hora 50 minutos de vuelo, luego de Iquitos cojo un barco que va, hermanos, hacia adentro al río, un día de viaje, y luego me bajo en un lugar que se llama Requena, porque ahí tenemos un bote de madera, y ahí me está esperando un pastor siempre que amo y respeto, porque él es como decimos, mi compañero de milicia, y él me está esperando ahí, y desde ahí empezamos la trayectoria, hasta donde yo voy, son 3 días y medio, a partir de donde cojo el bote de madera. O sea, prácticamente viajando hasta ese lugar son 7 días ida y vuelta, más el avión a la capital, más el bus a Trujillo. Tómele cuenta. Aleluya. Y eso lo hago continuamente. Pero allá esperan, si usted viera, hermanos, tanta gente que viene de tan lejos para poder escuchar y aprender la palabra de Dios. Aleluya. Esa gente no le importa obstáculos, riesgos y tantas cosas que a veces tienen que pasar para venir, hermanos, a participar en los eventos que nosotros realizamos. Hemos visto muchos pastores, hermanos, me duele a veces el corazón porque veo a muchos de ellos a veces hasta abandonados por sus mismas autoridades eclesiásticas, que no los visitan por años, por décadas, que ni siquiera le han dado una Biblia, aunque sea de esa Biblia que cuestan $3, $4, hermano, ni siquiera eso han recibido. Y a veces es triste decirlo, pero es una realidad que los que trabajan con maldad, los que trabajan para enriquecerse y llenarse los bolsillos, son los que más la gente le apoya. Y los que verdaderamente estamos trabajando, hermanos, en esta obra, a veces ni siquiera nos quieren ayudar. Amén. Allá hay un canal en Perú que se transmite, es a nivel mundial, creo, y donde andan pidiendo dinero, hacen sus maratónicas, y la gente ahí va y da, ni siquiera tiende en su iglesia, ni siquiera ofrenda en su iglesia, pero anda ofrendando y diezmando a ese canal de televisión. Y vaya a ver a esa gente con buenos autos, último modelo, con mega casas, mega templos y todo, hermano. Un poco más le ponen oro a todo. Pero esa es una realidad, es una triste realidad que está aconteciendo en muchos lugares. Pero, hermanos, hay mucho por hacer. Sí, amén. Y Jabes le dijo, si ensancharas mi territorio. Yo a veces cuando hoy me pongo a meditar y a decir, si retrocediera el tiempo de ser un muchachito tímido, callado, vergonzoso, que no podía cruzar un límite ni siquiera de 50 metros, pero ahora ¿dónde Dios me ha permitido ir? Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y sabe, es lo mismo que Dios quiere hacer, hermanos, con cada uno de nosotros. Amén. Es lo que quiere hacer Dios contigo. Dios quiere darte una asignatura, una encomienda, Sí, amén. para que salgas de estas 4 paredes. Y Aleluya. para que seas un portador de la gloria, de la presencia, de la unción de Dios, para que seas el instrumento que Dios va a usar para bendecir naciones.
para bendecir tu propio país, para bendecir a tu propia gente, pero también para llevar este evangelio hasta los confines de la tierra, iglesia del Señor. Aleluya. Pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia las naciones, dice hermano. Amén. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Amén. Sí, Señor. Y fíjate, luego dice, lo tercero que Jabes le dice: si tu mano estuviera conmigo. Fíjate que la palabra mano, dice que aparece más de 1500 veces en el Antiguo Testamento, y con diversos simbolismos y significados. Cuando se habla de la mano de Dios, se habla de dirección. Cuando se habla de la mano de Dios, se habla de respaldo, se habla de fortaleza, se habla de fuerza, se habla de ayuda, hermanos. En otras palabras, hermano, recordemos cuando nuestro Señor dice en el libro de Juan, dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nada ni nadie las arrebatará, dice, de mis manos. Amén. Fíjate qué importante es saber que la presencia de Dios, que su mano poderosa, hermanos, va a estar a favor nuestro para darnos fortaleza, para darnos ayuda. Pero también cuando dice la mano de Dios, y si tu mano, dijo Jabes, estuviera conmigo, en otras palabras, si tu presencia estuviera conmigo. Yo recuerdo a otro personaje llamado Moisés que dijo lo mismo: si tu presencia no va conmigo, él dijo, yo no me muevo de aquí. Qué importante es la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Amén. Amén. Sí, amén. Qué importante es la presencia de Dios, hermano, en cada una de nuestras vidas. No sé si está el hermano en el teclado que me pueda venir a hacer un fondito, por favor. Aleluya. No sé si está aquí. Sí, amén. Gloria a Dios. Fíjese, nosotros necesitamos de esa compañía divina, hermanos. Amén. Necesitamos Aleluya. de Dios. Porque sin Él, nosotros no somos nada, hermanos. Alabado sea Hace Dios. 12 años, perdón. Hace 12 años, mi esposa empezó a tener dolores en la parte de aquí, de la parte de atrás de la rodilla. Teníamos apenas 4 años de casados. 4 añitos de casados. Yo estaba muy contento, muy enamorado. Como dicen allá, le salía corazones por los ojos y todo. Entonces mi esposa empezó con esos dolores, iban aumentando, hasta que llegó un momento que yo le dije, pues tienes que ir al hospital para que te hagan un chequeo, tú no puedes seguir con ese dolor, porque ella se levantaba por las noches, se chancaba la pierna con fuerza, y yo le decía, no hagas eso, le decía que me duele horrible. Entonces le dije, pues vete al hospital. Cuando ella fue al hospital, a las pocas horas que fue al hospital, entonces ella me llamó y sentía su voz muy quebrantada y me dice, David, me han diagnosticado cáncer. Hermano, ese momento me pasó muchas cosas por la cabeza. Y yo le dije, amor, pues tranquila, nosotros servimos a Dios. Dios nos va a tener que hacer algo. Pero a medida que iban pasando las semanas, eso iba aumentando más fuerte y el tumor iba creciendo más fuerte. Le hicimos un chequeo general, lo llevé al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, le sacaron ecografía, tomografía, resonancia magnética, radiografía, le sacaron muchas cosas. Detectaron que tenía 5 tumores malignos, 3 internos, el que tenía en la rodilla era el cuarto y otro pequeñito que tenía en la espalda.
fácil. Todos estos 20 años ha sido ayudar, apoyar, invertir dentro de mi país. No somos como muchos misioneros que he visto cuando estuve hace 3 años en Canadá, invitado a un congreso mundial de misiones, y vi cómo ayudan a muchos misioneros y le pagan todo, le pagan la casa, le dan un sueldo y le ponen hasta acá. No, nosotros no somos este tipo de misioneros. A nosotros nadie nos respalda, nadie nos da un sueldo, nosotros trabajamos. Y yo en mis oraciones decía, pues Dios, tú tienes que hacer algo, tú tienes que levantarla, pues lleva un poco de tiempo, la voy conociendo. Pero el cáncer va aumentando, avanzando, debilitándola, cayéndose en el pelo, flaqueándose. Hasta había momentos que tenía que cargarla en mis brazos. Aleluya. Ya no podía pararse. Vendí hasta ese momento lo poco que teníamos. No teníamos una casa, pero teníamos un pequeño negocio y tuve que vender todo para ayudarla en su tratamiento. Aunque el médico me había dicho que no invierta, que no gaste más, que era desperdiciar el dinero. Y siempre, en medio de su dolor, porque ella daba unos grandes gritos de dolor, que a veces yo en lugar de animarla, a veces me ponía a llorar delante de ella y ella me decía, no llores. Ella me decía, este dolor, David, me ayuda a consagrarme más, a estar más cerca de Dios, a estar más pura delante de Dios. Pasaron pues los meses. Un 28 de julio del año 2008, ella partió con el Señor. Mi hija tenía 2 años y medio, casi para los 3 años. El varón tenía apenas 7 meses. Y me parecía difícil emprender como padre. A veces decía, ¿por qué no me llegó a mí y no a él? Aleluya. Porque una madre es totalmente distinto con los hijos. Una madre Sí, es más amén. apegada, conoce más, sabe tratar más a los hijos, les sabe dar de comer, les sabe cambiar los pañales y todo eso. Amén, aleluya. Les sabe dar más amor, les sabe dar tiempo, les sabe dar cariño, estima y todo eso. Y yo no sabía qué hacer con mis hijos. Pero mi madre me llamó, me dice, David, ven para la casa. Nosotros te vamos a ayudar porque queremos que tú sigas en tu llamado, en tu ministerio, y te vamos a ayudar. Y mi madre, a partir de que quedé viudo, mi madre y mi hermana menor me han ayudado hasta el día de hoy. Aleluya. Con mis hijos. Hoy mi hija ya tiene 14, el varón tiene 12 años. Y Dios ha sido tan bueno conmigo. Hermano, ¿qué sería de él? ¿O qué sería, perdón, de mí sin él? Sí, amén. ¿Qué sería de mí sin su presencia? Porque ahí es en los momentos difíciles, como cuando Dios habla en su palabra y dice, y te acordarás por donde Jehová tu Dios te ha traído durante estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hay mucha gente, pastor, que han perdido seres queridos, padres, esposas, hermanos, hijos, y se han enojado con Dios y le han dado la espalda a Dios y se han alejado de Dios. Pero ahí dice el Señor en Deuteronomio 8, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Aleluya. Y te afligió Jehová y te hizo tener hambre y te dio de comer mi maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Pero de todo esto para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, hermano. Dios es más que bueno. Dios prometió en su palabra que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a desamparar. Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros, Señor, todos los días, todos los días, todos los días. Aleluya. Hasta el fin de este mundo. Y si Él dijo es porque Él está con nosotros.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Oh, si tu mano estuviera conmigo y me librara de todo mal para que no me dañe. Porque cuántas veces el diablo busca destruir lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios ha puesto en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia. Pero bendito y alabado sea el nombre de Cristo, que con Él vamos a poder lograr ser más que vencedores. Nada ni nadie nos va a poder detener. Nada ni nadie nos va a poder paralizar. El diablo podrá cerrar las puertas que están en tu delante. El diablo podrá cerrar las puertas que están en tu detrás, a tu derecha o a tu izquierda. Pero el diablo no va a poder cerrar las ventanas de los cielos. Las ventanas de los cielos. Porque cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una palabra, ni el diablo ni el infierno no pueden detener, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Duela quien le duela, hermano. Dios va a cumplir sus promesas y sus propósitos. Aleluya. De nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Oh, si tu mano estuviera conmigo. Sí, Señor. ¿Sabes? Gracias, Espíritu Santo. Cuando Él dijo: y me libraras de mal para que no me dañe. Aleluya. La palabra mal es adversidad, es aflicción, es agravio, es desastre, quebrantamiento, problema, conflicto, desgracia y todo lo que hace referencia al mal. Pero ¿para qué Jabes quería que Dios lo librara del mal o de los males? ¿Cuál era el propósito? Es porque Jabes no quería terminar con una vida de desgracia, de dolor. Sí, amén. Porque Aleluya. Jabes no quería seguir sufriendo y tener un destino lleno de tristeza. Significa que él anhelaba que puedan venir tiempos mejores para su vida. Sí, amén. Tiempos de bendición para su vida. Hermano, te voy a decir una gran verdad. Las posiciones que tú tienes no determinan si estás bien con Dios. Aleluya. ¿De qué le sirve, dice la Escritura, al hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? Sí, amén. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para Él, porque no le buscamos. Mucha gente me ha preguntado y me ha dicho: ¿cómo tú puedes seguir adelante a pesar de que te ha tocado vivir momentos y procesos difíciles? ¿Cómo, David, tú puedes seguir adelante? Y te vemos muy bien, y te vemos por todos lugares, te vemos predicando. Le digo: es fácil. Yo he corrido a Dios, yo me he refugiado en Él. Aleluya. No he ido a otros lugares, no he buscado otras opciones, no he buscado otros caminos. No, yo he ido a su presencia. Me he refugiado en Él, he corrido a Él. Y cuando uno va a la presencia de Dios, se siente protegido, porque hermano, la presencia de Dios es la que nos protege, es la que nos da seguridad, aun cuando estemos a solas. Sí, Señor. Aleluya. Es su presencia. Amén. Sí, Señor. No es lo material, no es otras cosas, es su presencia de la cual podemos estar seguros. Amén. Aleluya. Es su presencia la que nos llena, es su presencia la que nos satisface. Él es todo. Cuando hoy escucho, como en estos días escuchaba al pastor Carlos decir: voy a cumplir 29 años de matrimonio. Hay momentos que uno recuerda, pero digo: mi esposa ya está con Dios. Sí, amén. Ahora yo tengo que ser fiel para que un día pueda encontrarme con ella. Aleluya.
Y gracias a Dios que mis hijos han podido seguir este camino. Mis hijos también sirven a Dios. Bueno, gloria a Dios. No creas que es fácil hacer este trabajo. Hemos estado pasando a veces momentos difíciles, momentos de riesgo cuando hacemos los viajes. Mi hija me dijo en una oportunidad, me dice: papá, yo ya no quiero que viajes más. Ella lo dijo porque se había enterado hace 3 años en un viaje que hicimos a la Amazonía, viniendo de regreso como a las 2 de la mañana en el bote de madera. Sentimos porque en las madrugadas, en las épocas de junio hasta agosto más o menos, por las madrugadas en el Amazonas se le forma como una neblina que no puedes ver tú nada. Y nosotros le habíamos dicho al que manejaba el motor que apagase y se puede estabilizar en un lugar para poder descansar. Pero él no hizo caso, él estaba apurado para llegar a su casa y navegó durante toda la noche. Pero a eso de las 2 de la mañana yo sentí que el bote se dio vuelta porque yo me llegué a introducir en el agua casi hasta la mitad del cuerpo. Y en mi desesperación, a los que viajábamos, que éramos 15 que íbamos en ese bote, les grité y les dije: pues algo está pasando, algo nos quiere hundir. Todo desesperado porque aunque espirituales que seamos, pero un momento nos da temor, la muerte. Y dentro del grupo iban 2 niños. Y el bote lo jalaban, hermano. El bote es de 15 metros. Y lo que yo escuchaba, porque no se podía ver, pero lo que escuchábamos era que algo caía sobre el agua, algo con una fuerza terrible, fuerte, ensordecedora, que caía sobre el agua, pero luego era como se levantaba porque comenzaba a sonar los chorros de agua. Y luego, cada vez que se escuchaba que se zambullía en el agua, el bote lo jalaba. Nosotros no sabíamos qué era y todo eso, y estábamos en medio casi del agua, en medio del río. En nuestra desesperación empezamos a clamar, a orar, a quebrantarnos, a llorar delante de Dios entre los tantos peligros que hemos pasado cuando viajamos allá. En un momento pensé en mis hijos, porque ahí se nos viene a la mente muchas cosas. Y dije: Señor, no permita que me pase nada, porque si me pasase algo, ¿qué sería de mis hijos? Yo sé que mi madre los ama, yo sé que mi hermana los ama, pero nada comparado con lo que uno siente el amor hacia ellos como padre. Pero Dios fue tan bueno que no sé, por más que el motorista arrancaba el motor y le ponía toda la fuerza, no avanzaba nada el bote, hermano. Era como si nos tenían anclados ahí y desesperados. Y le dije: ya, no intentes, no insistas, deja el motor tranquilo, pongámonos a orar. No sabemos qué fue, pero luego de un tiempo de oración, de pronto sentimos que la bulla se iba aislando, alejando. Cuando de pronto le digo a uno de los muchachos del bote, le digo: a ver, vamos a ver a qué profundidad estamos, porque cargamos siempre un palo para ver hacia dónde estamos. Y cuando el muchacho va a poner el palo, creo que no fue ni 30 centímetros, ya estábamos nosotros en la orilla. Ahora la pregunta es: estábamos con el motor apagado en medio, ¿quién nos arrastró hasta la orilla? ¿Y quién ¡Aleluya! nos alejó del peligro? ¡Sí, Señor! Por Dios. Amén. Alguien de los pastores que estaba ahí me dijo: yo creo que de aquí ya no regresas más, porque con esto sí, esta ha sido la prueba más difícil para ti. No, ahí a los 2 meses ya estaba yo regresando otra vez en otro viaje. Aleluya. Entonces mi hija se enteró de esto y mi hija me dice: papá, yo ya no quiero que viajes más.
Y yo le digo, ¿por qué? Y ella me dice, porque hemos perdido a mamá. Y si te perdemos aquí, ¿qué va a hacer de nosotros? Oh, de hecho, me conmovió como corazón de padre. Porque sí que la pensé. El año pasado, en septiembre fui también a otro viaje a la selva. Y en este año el pastor Carlos me acompañó a otro congreso que hicimos en otra parte de la selva que se llama Tocache. Y lo mismo, pero esta vez fue mi madre. Me dice, David, quiero hablar contigo antes que te vayas. Mi madre ya tiene 71 años también. Y me vio, hermano, entré a su cuarto, me abrazó fuerte y empezó a llorar y me dice, hijo, tengo miedo que algún día te vayas y ya no regreses más. Por todos los peligros, por todas las cosas, porque me ha dado el dengue, me ha dado la malaria, me ha dado muchas enfermedades, hermano. Porque esos son los riesgos cuando uno va a la Amazonía adentro. Y al igual que a mi madre y a mi hija le respondí lo mismo, le dije, mamá, Dios ha sido bueno conmigo. Aleluya. Alguien vino en un momento difícil de mi vida y me habló de Jesucristo. Gloria a Dios. Y gracias a esa persona que me habló, esa palabra fue como una semilla que fue haciendo Dios la obra, y en un momento dado yo vine necesitado de Dios y hoy soy lo que soy, gracias a Dios. Y Dios ha sido bueno porque me ha ayudado en los momentos más difíciles, en los momentos cuando perdí a mi esposa, cuando perdí a mi padre, cuando hemos pasado enfermedades, necesidades y muchas cosas, riesgos, peligros en los viajes y todo. Pero Dios me ha mantenido, Dios me ha cuidado, Dios me ha protegido, Dios ha sido bueno. Y hay tanta gente en esos lugares que nadie va a compartirles el evangelio, que necesitan una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de ¡Aleluya! una palabra que les cambie, una palabra que lo transforme. ¿Y quién lo va a hacer si no lo hago yo? ¿Quién lo va a hacer? Porque no es que me crea el único, sino que lamentablemente muchos no lo quieren hacer, muchos no se disponen porque cuidan su vida. Dicen, no, yo qué voy a hacer, yo estoy loco, acaso para irme por esos lugares, ándate tú. Aleluya. Yo le dije a mi hija, le dije, Dios me va a cuidar. Tantos viajes que he hecho, Dios me va a cuidar, me ayudó. Cuando tu madre falleció, le dije, Dios me consoló, me fortaleció. Muchas veces necesitaba el abrazo de alguien, pero no había, no quería preocupar muchas veces a mi familia, muchas veces me alejo de ellos, tengo que ir, hermanos, a un lugar o en mi cuarto llorar en silencio para no preocupar al resto. Pero ¿quién ha podido ayudarme? ¿Quién ha podido fortalecerme? ¿Quién ha podido consolarme? ¿Quién ha podido abrazarme? Y he sentido el abrazo de Dios. ¡Aleluya! He sentido que su presencia está allí, que su compañía está allí, y donde quiera que vaya. Por eso el Dios de gloria, cuando le dice a Josué, le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, Aleluya. Sí, Señor. Jehová tu Dios estará contigo Sí, amén. por donde quiera Que vayas, que vayas. Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Para mí es una honra estar aquí hablando de ese Dios maravilloso. Ese Dios que es fiel, hermanos, que no ha cambiado, que está presente hoy y siempre. Nosotros fuimos comprados